Ya, partimos con la cuenta. Se han recibido 3 documentos que son oficios. El primero de la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz, mediante el cual remite antecedentes relacionados con los estándares internacionales de derechos humanos relacionados con el derecho de participación que se encuentra consagrado en la Convención sobre Derechos del Niño en favor de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile y que debe ser cumplido por el Estado chileno en razón de la ratificación de dicho instrumento internacional en el año 1990, integrándose en nuestro ordenamiento jurídico por disposición del artículo 5 de la Constitución Política de la República, con el objeto de que en ambas cámaras del Congreso Nacional se evalúe la generación de una modificación constitucional que permita la participación efectiva de las y los adolescentes en el proceso constituyente, concretamente en los plebiscitos tanto de entrada como ratificatorios de la nueva Constitución, en caso que corresponda, así como también en la elección de la o los constituyentes. Básicamente, en el documento que se les va a hacer llegar a sus correos, se ponen ejemplos de otras legislaciones de otros países en que se ha rebajado la edad para poder participar, básicamente a los 16 años. Y eso está pidiendo la defensora de la niñez que lo considere la comisión. Después hay una comunicación del fiscal nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott, mediante el cual formula observaciones referidas al proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del aislamiento u otras medidas preventivas dispuestas por la autoridad sanitaria en caso de epidemia o pandemia. Menciona unos textos refundidos, esos documentos llegaron de la Cámara de Diputados y se encuentran en la comisión. Y finalmente hago presente que la Secretaría también ha recibido una carta del director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, señor Orcas Cristi, que nos acompaña en la sesión de hoy día, mediante la cual comunica que su servicio se encuentra elaborando un informe sobre las cuestiones constitucionales planteadas en el estudio del proyecto de ley de reforma al Código de Aguas, que boletín 7543, el cual haría llegar antes del 15 de junio de 2020. Eso, presidente, respecto de la cuenta. Don Alfonso. Muchas gracias. Pido la palabra. El secretario se ofrece la palabra. Don Víctor Pérez pide la palabra. Gracias, presidente. Palabra sobre la cuenta. Sí, Víctor. Sí, tiene la palabra. Sobre la cuenta, quiero referirme, aprovechar que de los 3 documentos que tenemos en la cuenta, 2 dicen relación con temas que están en tabla. Primero, quiero preguntar a la Secretaría si a lo que se refiere el fiscal nacional del Ministerio Público es al proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que está en nuestra comisión con respecto a medidas y aumentar la sanción por el rompimiento de la cuarentena, por obligar a trabajar a personas en el momento de la cuarentena o para funcionar en cuarentena, que es un proyecto que también nosotros aprobamos en general y en particular, pero creo que el de la Cámara tiene normas absolutamente similares y por lo tanto, teniendo presente la urgencia de esa situación, le pediría al presidente que fijara una fecha para ponerlo en tabla. Y lo segundo es la solicitud del Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que, por lo menos por mi parte, no hay ningún problema para acceder a ese nuevo plazo, teniendo presente que sería lo último que escucharíamos para después empezar el debate y a votar esas normas. Así que estaría dispuesto de aceptar el plazo que requiere el director general de Agua. Presidente. Está con su micrófono apagado, presidente. Presidente, su micrófono está apagado. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Presidente, una precisión a propósito de la pregunta o observación del senador Pérez. Efectivamente, el punto 2 se trata de un proyecto que viene de la Cámara y que regula materias similares a las que en su oportunidad despachó la Comisión de Constitución. Es el proyecto de la Cámara. Perfecto.
Perfecto. Respecto de ese proyecto, hemos estado hablando con el Ejecutivo, han habido algunos inconvenientes desde el punto de vista de que al no coordinarse las dos mesas de las corporaciones, hay proyectos que avanzan en paralelo y en este caso el gobierno le ha dado patrocinio y prioridad al que viene. Lo importante es que sea una buena legislación y sería importante cuando pongamos en tabla el proyecto del 318, en definitiva es las observaciones que se hacen, modificaciones al 318 del Código Penal, escuchemos al fiscal nacional sobre esas observaciones. Creo atingente y le intervenir en la comisión sin ningún inconveniente para que le informe eso al fiscal nacional. Bien, bien, presidente. Y en relación al plazo del 15 de junio, se ofrece la palabra sobre eso, el senador Pérez ha hecho una referencia. Presidente, me quedó una duda. Presidente, pido la palabra. Presidente. Senador. Sí, una duda con respecto a lo del proyecto que sanciona en observancia al aislamiento, otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria. No escuché bien, ¿usted ya fijó una fecha de tratamiento de ese proyecto o solo la invitación al fiscal a voto? Vamos a fijar la fecha, depende la tabla, estábamos esperando, había reunión de régimen ahora en la mañana para ver los días de funcionamiento y sobre eso vamos a ponerlo a la brevedad. Ya. Presidente. Andrés. Buenos días, presidente. No, mire, en la misma línea de lo que se señalaba acá, yo estoy preocupado y tengo mucho interés en un proyecto que a usted le interesa mucho también, que es el de modificación al sistema previsional. Entonces quería preguntarle si vamos a tratar esta semana, porque yo quiero hacer llegar una lista de invitados, particularmente para que el panorama del estudio del proyecto sea completo, que quede bien equilibrado en el sentido de las distintas posiciones. Entonces, yo entiendo que esto lo hemos visto los viernes, ¿no? Entonces, no sé si usted tiene pensado hacer esto el viernes. Correcto. ¿O todavía no lo resuelve? Sí, yo creo, sí, la idea es poder convocarlo el viernes a la misma hora y lo importante sería hacer llegar los nombres para poder tener Correcto. por lo menos 3, no más de 3 invitados, pero es un buen número para poder interactuar. Andrés, haga llegar la información a la Secretaría o sin perjuicio personalmente y yo me comprometo a citarlos el día viernes. Ya, pero la idea sería que trabajáramos el viernes en eso. Perfecto, yo hago llegar la lista ahora mismo. De todas maneras. Bien. Perfecto. Usted no quería a través de la Secretaría la hora, ¿no? A la orden. Perfecto. Lo importante sería poder zanjar otro punto que tenemos de la tabla, que es el plazo que está pidiendo la Dirección General de Aguas el día 15 de junio para entregar su informe. Le pediría a los colegas poder remitirnos por eso y excusar a Pedro Araya, que se comunicó a primera hora conmigo, está en paralelo en la Comisión de Defensa, se va a sumar en algún momento. Ya. Les pediría que nos refiriéramos sobre el plazo del informe de la Dirección General de Agua. Presidente, a mí me parece muy adecuado el plazo y también solicitarle a la Secretaría que le pida a los profesores que hemos tenido, que creo que son 5, que ojalá hagan llegar a la Secretaría de la Comisión las minutas de sus intervenciones. Yo sé que la Secretaría siempre es muy diligente en términos de hacer el resumen de las intervenciones, pero pedirle, como cada uno de los profesores se ofreció a mandar una minuta, que por favor cumplan y que nos manden la minuta a la Secretaría lo antes posible. Y con el plazo me parece perfecto, sería casi la próxima semana. Francisco, tiene la palabra. Sí, presidente, mire, siempre me parece a mí muy interesante escuchar distintas opiniones, en este caso en materia constitucional. A mí me parece importante escuchar la opinión del Ejecutivo,
Pero no sé, a mí me extraña el plazo que pide, porque el plazo que está pidiendo es medio mes, exactamente. Estamos el 1 de junio, estamos hoy día. Entonces está pidiendo medio mes en un tema que ya se ha debatido por lo menos en nuestra comisión poco más de un mes. Entonces, bueno, pero yo estoy disponible para que haga llegar su informe, no hay problema, pero si está don Oscar Cristi aquí, le señalo que, no sé, a mí me parece excesivo el plazo porque ya llevamos el gobierno sabía perfectamente los temas que estamos debatiendo y a partir de hoy se toma medio mes más. Entonces se dilatan un poco las cosas. En todo caso, yo soy partidario de que haga el informe y darle el plazo, pero para que lo tenga presente a ver si lo pueden hacer llegar antes. ¿Está bien? Gracias, Francisco. En la misma línea, no sé si Oscar está conectado con nosotros. Yo no tengo inconveniente en los plazos y me gusta que todas las partes tengan la posibilidad de exponer, pero un proyecto que es de prioridad del gobierno, un proyecto que es de enorme responsabilidad, que se pidan 15 días más de ya meses que llevamos conociéndolo, me parece, por lo decirlo de manera precisa, poco prolijo de parte de la Dirección General de Aguas de que no esté informado. A nosotros nos hizo una intensa presentación el ministro de Obras Públicas, esto estuvo en la Comisión de Agricultura, de Recursos Hídricos, o sea, es un proyecto de lato conocimiento y acá nosotros no hemos aportado elementos nuevos, sino que al contrario hemos escuchado. Yo, antes de tomar la decisión, me gustaría escuchar a don Oscar, si está por ahí, por qué diablo es tan extenso, va a ser... ¿cuál es el motivo? Y por eso, si está disponible, por favor, una opinión y zanjamos esto para escuchar a nuestros invitados. ¿Me permite, presidente? ¿Me permite, presidente? Francisco. Yo quisiera agregar además, señor presidente, y probablemente don Oscar lo sabe, que estas materias de constitucionalidad fueron también planteadas en la Cámara de Diputados. De tal manera que esto tiene un largo tratamiento respecto al tema, como para que a última hora, digamos, la Dirección de Agua se dé cuenta de que tiene un problema constitucional, alguna iniciativa. Presidente, un comentario. Andrés. Sí, presidente, mire, yo lo que entiendo es lo siguiente. Yo lo que entiendo es que el informe que está preparando el Ejecutivo precisamente se va a hacer cargo de las intervenciones y los planteamientos que se han formulado precisamente en la comisión. Entonces yo creo que es bastante pertinente que así se haga, porque hemos tenido 5 presentaciones muy completas, hoy día vamos a tener la última, y yo creo que más que reiterar argumentos que, como dice Francisco, pueden ser conocidos, yo lo que entiendo es que el planteamiento que va a hacer el Ejecutivo va a ser precisamente hacerse cargo, más allá de lo que tenga que decir por cuenta propia, de los argumentos que han esgrimido los profesores de Derecho. Entonces, eso justifica al tomarse algunos días. Ahora, como dice el senador Buenchumilla, si esto puede hacerse antes de los 15 días, perfecto, mientras antes mejor para que salgamos de esto. Pero yo entiendo que esa es la razón para pedir ese plazo. Presidente, está don Oscar Cristi también en nuestra sesión. Escuchemos a don Oscar. Buenos días, presidente, muchas gracias por su intermedio. Efectivamente, este es un proyecto que lleva, como usted bien dice, una larga tramitación. En la Comisión de Recursos Hídricos, donde, y después luego en Agricultura, donde estuvo prácticamente todo el año pasado, hicimos un largo trabajo con los senadores en que fuimos llegando a varios consensos respecto al proyecto. Y sin embargo, en esa discusión no se abordaron los temas constitucionales, sino que más bien se abordaron temas de otra índole, más bien técnicos con el proyecto. Segundo, también recordar que el proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados no es exactamente el mismo que tenemos ahora en nuestras manos, y hay elementos nuevos que hacen también necesario una nueva mirada. Y por último, es correcto lo que dice el senador Alaman, en el sentido de que el Ejecutivo ha considerado necesario escuchar las distintas presentaciones que se han hecho, que hoy día entiendo que terminan, para poder hacer su aporte.
En ningún caso se trata de dilatar la discusión, sino que se trata de hacer un aporte constructivo, tal cual como lo expresamos en la carta que enviamos. Un aporte en que no solo podamos levantar aquellos puntos en los cuales tenemos reparos, sino que cuáles podrían ser algunas vías de solución de esos reparos. Por tanto, es una presentación un poco distinta a la que hemos visto de los distintos profesores, y por eso agradecería que, dada la importancia, la seriedad y las razones expuestas, se pudiese aceptar nuestra solicitud de esperar hasta el día correspondiente, hasta el día anterior al día 15, para poder ustedes tener a mano ese documento, que es un documento de aproximadamente 20-25 páginas, no es una cosa menor. Gracias, presidente. Gracias, Oscar. ¿Alguien más? ¿Una palabra? Oscar, mira, tengo acá un desplegado, un calendario. Hoy día es lunes 1, próximo lunes 8, el otro lunes 15. Estamos. Estamos, cierto que ese documento va a estar ingresado, yo lo que cerraría la fecha es el viernes para poder verlo ese lunes. Si no, vamos a dilatar 3 semanas. Yo difiero de la opinión que usted ha señalado, porque aquí no hay elementos nuevos. Aquí incluso hemos sido rigurosos de citar a profesores que ya han estado compareciendo en estas distintas instancias. Yo no quiero hacer de esto un punto de disputa, pero yo estaría de acuerdo que sea el viernes 12, de manera tal de poder ponerlo en tabla y poder discutirlo el lunes 15. Si no está el lunes 15, va a ser el lunes 22 y van a ser 3 semanas. ¿Habría acuerdo sobre ello? Se ofrece la palabra para ponernos de acuerdo con la fecha del ingreso. Senador, el presidente propone fijar como fecha de ingreso del informe el viernes 12 para poder discutirlo el lunes 15. ¿Hay acuerdo en esa materia? Presidente, yo creo que si... Francisco. Yo creo que si para llegar a un acuerdo eso es necesario, me parece bien, estaría de acuerdo con esa fecha. Ok, está bien. ¿Habría acuerdo? Sí. De manera tal que lo vemos el lunes y tenemos el fin de semana para estudiarlo, trabajar con nuestros equipos y a las 12 del día del lunes 15 lo discutimos y no simplemente lo discutimos ya informado. ¿Habría acuerdo entonces para el...? Sí. Perfecto. Presidente, Don un Oscar, paréntesis. Presidente. Dígame. Este es un paréntesis. Se lo escucho, Francisco. Un paréntesis, esto fuera de acta. Un paréntesis nomás. Bueno, y el lunes 15 de junio, el lunes 15 de junio es un aniversario más de la Carta Magna, el 15 de junio del año 1215. Y además yo estoy de cumpleaños, así que ese día voy a... Mediodía nomás. Vamos a trabajar más. Que quede todo en acta, por favor. Voy a trabajar el doble. Bueno, será un buen día para el debate de año anticipado, estimado amigo y colega. La intervención si no hay más sobre la cuenta, y don Oscar, poniéndonos de acuerdo ya con esta fecha del viernes 12, pasaríamos a escuchar a nuestro invitado. Sí, presidente. En la sesión de hoy día está especial invitado el profesor de Derecho Constitucional, señor José Antonio Ramírez, que nos acompaña desde hace un rato esperando el inicio de su intervención. ¿Usted le da la palabra, presidente? Sí, don José Antonio, un gusto saludarlo. Logro verlo en mi pantalla a la Comisión de Constitución. Como usted habrá visto otras comparecencias, lo ideal es que no exceda más de unos 20 minutos o un poco más para poder abrir
una ronda de preguntas y contrapreguntas de su argumentación. Tiene la palabra don José Antonio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los miembros de la comisión, a su secretario y a Oscar Cristi, que es representación del ministerio, y a todos los que están escuchando. No puedo dejar tampoco de saludar a Andrea Alamán, que me gusta una vez más verlo ahí en el Senado, y me ha tocado muchas veces compartir con él en distintas instancias, como colega y en actividades. Gracias, presidente. Yo he escuchado, presidente, las otras intervenciones de los distinguidos colegas que me han precedido y por eso lo que he tratado es de ver algunas preguntas que ha hecho el senador Francisco Buenchumilla, usted mismo, el senador, y otros parlamentarios, de tratar de ir al centro de la discusión, sin prejuicio que voy a mandar un documento, pero voy a tratar de aportar, de manera, porque hay puntos más bien consensuados y otros que son más discrepantes. Y, por supuesto, voy a estar llano a las preguntas y respuestas, pero dado que todos han enfocado los artículos y se han mencionado, voy a tratar de ir a los temas más complejos constitucionales, creo, y de manera de poder hacer un aporte a la discusión y eventualmente a las impugnaciones de constitucionalidad que se puedan hacer. Hago ver de que seguramente la forma de justificar las preguntas que ha hecho el senador Buenchumilla y usted mismo, creo que apuntan al problema que se está invocando sobre todo por la retroactividad y la especulación con los derechos de agua. Voy primeramente al artículo 5 y el artículo 6, inciso primero. El artículo 5 dice, como sabemos, tal como se está sugiriendo en la actual redacción de la Comisión de Agricultura, que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público. Se agrega aquí, en consecuencia, su dominio y uso pertenecen a todos los habitantes, y se agrega aquí que pueden ser limitados en su ejercicio, en virtud de la función de interés público que tiene el derecho a aprovechamiento de agua. Hay que relacionarlo inmediatamente con el artículo 6, inciso primero, porque sobre los dos me voy a abocar de manera conjunta. Dice el 6, inciso primero, los derechos de aprovechamientos es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas de conformidad con las reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este código. Fíjenselo, por favor, señor presidente, lo que dice a continuación. El derecho de aprovechamiento se origina en virtud de una concesión, de acuerdo a las normas del presente código o por el solo ministerio de la ley. Entonces, lo que he querido hacer ahora es explicar cuál es la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento de agua en el texto que estamos discutiendo y la constitucionalidad a partir de ese texto. Si vemos, hay que distinguir primeramente la regla general que ya se ha explicitado varias veces, el artículo 19, número 24 de la Constitución, que establece el derecho constitucional a la propiedad en sus diversas especies corporales e incorporales. Aquí estamos obviamente hablando del derecho de propiedad incorporal sobre el aprovechamiento de las aguas. Pero fíjese que el artículo 19, número 24, inciso final, para los efectos del agua, dice que se aseguran los derechos sobre las aguas que se constituyan según la ley. Los derechos que se constituyan según la ley. La pregunta es, ¿cuál es el derecho, cuál es la naturaleza jurídica del derecho del aprovechamiento de las aguas? Sabemos que es un bien nacional de uso público, las aguas. Eso está en concordancia con el Código Civil, artículo 5, que señala que las aguas son bienes nacionales y que su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, y eso está relacionado también con el Código Civil. Lo mismo, sobre bienes nacionales que pertenecen a los habitantes de la nación. Y el artículo 19, número 23, exceptúa del dominio privado particular, regla general,
a los bienes nacionales de uso público, por tanto, a las aguas, y establece la posibilidad de limitaciones y restricciones. Bien. Sobre este derecho de aprovechamiento, por tanto, hay derechos a usar y gozar de acuerdo a lo que establece la Constitución, sean consultivos o no consultivos. Ahí ha existido, señor presidente, una conformidad en los distintos colegas que me han precedido. No hay discusión. Las aguas son bienes nacionales o públicos, se le aplica el 19 número 24, se le aplica la limitación del 19 número 23 de la Constitución, el Código Civil también lo establece, el Código de Aguas también lo establece. ¿Dónde está en la otra categoría constitucional que se establece aquí algo que vigoriza el artículo actual 20 del Código de Aguas, que es de dónde emana el derecho a aprovechamiento de agua? Emana de un acto administrativo. Por tanto, el derecho para tener un aprovechamiento de agua viene de un modo de adquirir que es la concesión administrativa. La concesión administrativa. Y eso, por favor, señor presidente, es muy importante. Escuchaba a mi colega Arturo Fernandois cuando se le consultó expresamente, quedó en acta en la sesión pasada, en que él aseveró también, como lo hace este profesor, de que es un derecho de concesión administrativa. Por tanto, si el derecho de aprovechamiento de aguas es una concesión administrativa, se le aplica la regulación propia de ese tipo de modo de adquirir, concesión administrativa. Así está, en consecuencia, el artículo 6 que ya leí, sobre derecho de aprovechamiento, emana de una concesión. Me voy a permitir dar un concepto para que quede en acto de lo que podríamos entender si uno ve la bibliografía comparada que voy a estar enviando en el artículo. He procurado con mucha modestia dar un concepto de lo que se entiende por concesión administrativa, porque tomamos de la base, insisto, que estamos frente a una concesión administrativa que otorgó el derecho a aprovechamiento de agua. Sería el origen, sería el concepto. Origen de las concesiones, encontramos la existencia de bienes o servicios y servicios de interés público, sobre los cuales el Estado mantiene la titularidad del dominio, pero permite la actuación limitada o restringida de los particulares, para que los desarrollen, los exploten, preservando siempre el interés público intrínseco, que justifica siempre que el Estado mantenga la propiedad. Vale decir, estamos hablando de que es un bien que el Estado mantiene siempre su titularidad y puede limitarlo o restringirlo, y lo que permite es el uso y el goce del derecho real, pero que siempre está bajo el interés público comprometido. Todos los bienes y servicios de interés público detentan esta naturaleza en el derecho público económico. El interés colectivo que se expresa en el artículo 1 de la Constitución, que se asimila al bien común y al bienestar colectivo, a la integración armónica de todos los sectores de la nación. Artículo 1 de la Constitución, bien común o bien colectivo. El Estado puede dar un paso incluso más audaz, y cuando hay bienes y servicios comprometidos puede privatizar. Y en ese caso, vender. Como por ejemplo podría ser, si ustedes me lo permiten, la en Chile. Línea Aérea Nacional, que el Estado en un momento determinado la vende, pero tiene un interés público comprometido. No voy a distinguir, lo voy a hacer en el artículo sobre servicios públicos y servicios de interés público. La ley los define, pero las características son similares. El interés público hace que, aun cuando se venda un bien o un servicio, la regulación se mantiene por parte del Estado. Por tanto, puede haber servicios o bienes públicos que están en manos privadas, pero siempre está el principio del interés público que justifica la regulación del Estado, y por tanto siempre en la propiedad, ya sea que esté en propiedad de un privado o del Estado, siempre va a estar sujeto a este interés público comprometido. ¿Cuáles son las características del concesionario
como el de agua, del interés público, del derecho a aprovechamiento de agua que tiene ese interés público. Hay ciertos valores jurídicos que siempre tienen: la tarifa, la continuidad, la permanencia, la calidad, niveles de servicio, estándares técnicos. Siempre el interés público implica esos parámetros, y así lo establece el derecho comparado. Vemos así concesiones muy diversas, con distinta regulación legal, pero todas vamos a encontrar los mismos parámetros: en las mineras, en las eléctricas, en las obras públicas, en las sanitarias, en las telecomunicaciones. Siempre todas esas concesiones tienen que realizar actividades necesarias para satisfacer el interés público. Fíjese, señor presidente, miembros de la comisión, que deben hacerse siempre en estas concesiones administrativas las actividades necesarias que justifican su otorgamiento. Incluso la Constitución de 1980 original, para el tema de la minería, establece el mismo principio. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. O sea, todo otorgamiento se justifica cuando se hacen actividades económicas, actividades de obras, actividades que el legislador determina. Cuando se otorga, no hay especulación, no hay lucro, no hay un lucro que se pueda buscar sin una justificación. Lo que se busca es que el interés público se satisfaga, que se combina entre el interés privado en realizar la actividad, pero debe cumplir esa actividad el interés público. Por eso en la concesión minera, cuando actúa el concesionario minero, junto con actuar en una legítima actividad de emprendimiento, satisface un interés público que es la explotación minera. Por tanto, la ley siempre establece cuáles son las actividades necesarias que justifican el otorgamiento de los distintos tipos de concesión. Dicho lo anterior, las concesiones, como siempre deben justificar el interés público, son esencialmente temporales. Es un rasgo esencial de la temporalidad. La ley puede decir un plazo, pero son esencialmente temporales porque permanentemente deben justificar el interés público desarrollado por el cual fue otorgado. La temporalidad es un rasgo esencial, por tanto, pues la autoridad permanentemente debe velar siempre por el fin público comprometido en su otorgamiento y puede caducarlo o extinguirlo por las siguientes circunstancias: por causales que la misma ley establece y por lo cual desaparece el interés público y por tanto, en ese caso, puede caducar o extinguir. Por necesidades del Estado, vale decir porque el Estado requiere, por ejemplo, preservación del caudal mínimo, intervenir. O por plazos. Y los plazos, que en este caso sí se establece para los nuevos derechos plazos, se pueden otorgar por dos razones los plazos. Porque el legislador estima prudente otorgar un plazo para revisar al final de este mismo el statu quo, cómo se está desarrollando la concesión, o bien sencillamente porque quiere, como política pública, permitir que un tercero pueda intervenir en el plazo extinguido desarrollando esa actividad. O sea, darle oportunidad a terceros para que puedan intervenir al finalizar el plazo. En consecuencia, señor presidente, el interés público intrínseco en la concesión es un rasgo distintivo de la misma y debe ocuparse siempre y debe realizarse siempre y debe ocuparse siempre, debe estar desarrollándose siempre por el beneficiario de esta concesión para cumplir con este fin último del interés público. Por tanto, además de ser un bien nacional de uso público y tener los resguardos que el legislador establece para todos los bienes nacionales de uso público, por ejemplo, otros bienes como el mar, la playa, etc., aquí, al otorgarse una concesión administrativa, emana de la misma la obligación de cumplir con el interés público comprometido al otorgar la concesión. Ahora, sería bueno, dicho eso, entender otro concepto que es distinto, que es la función social de toda propiedad. No solo las concesiones administrativas como la que se otorga agua. Toda propiedad tiene una función social. Nuestra casa,
nuestro terreno, privado o público, privado o otorgado en concesión, todos los bienes tienen una función social comprometida de acuerdo al artículo 1924. El concesionario tiene, por tanto, además de esta utilidad, tiene que cumplir con la función social de la propiedad de todos los bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales. Por tanto, puede que, y esto es muy importante y creo que con esto le trato de dar una explicación a lo que planteaba o apoyar una explicación a lo que planteaba el senador Buenchumilla. Cuando hay una propiedad privada que está afecta a un tema de interés público, la expropiación se hace incluso cuando el concesionario ha cumplido con sus obligaciones como concesionario, porque hay una función social de la propiedad que aun cuando el concesionario está cumpliendo con todas las exigencias de interés público, el Estado toma la decisión de expropiar. En ese caso, debe pagar el valor patrimonial efectivo producto de la expropiación. Ojo, que cuando hablamos de valor patrimonial efectivo, no estamos hablando del rentismo o del valor del mercado que tenga el agua, sino que estamos hablando de las obras que efectivamente realizó el concesionario, del esfuerzo económico que realmente está ahí puesto, y no es simplemente tener unos derechos de agua otorgados, y por tanto si se expropia hay una afectación del patrimonio, sino que realmente efectivo, sino que estamos hablando de las obras que efectivamente he realizado, del valor pecuniario que realmente, por eso dice la Constitución, daño patrimonial efectivo, y no la especulación del derecho de aprovechamiento que se otorgó y sobre el cual no hubo ninguna actuaciones. Esto es muy importante, porque a futuro nadie podría plantear que teniendo derecho de aprovechamiento de agua y no haciendo obra ninguna y que ha sido afectado con patentes, luego alegue que se afectó su derecho patrimonial para una eventual indemnización. Aun cuando lo hubiera vendido o no, ese es un tema que habrá que ver caso a caso. Pero lo importante aquí es distinguir la función social de la propiedad que da lugar a la indemnización al cumplimiento de los actos administrativos propios de una concesión administrativa de derecho a aprovechamientos de agua. De esta manera, teniendo en cuenta esos principios, las demás respuestas, señor presidente, van concadenadas, porque lo que ocurre a partir del artículo 5 bis y siguiente es establecer nuevas atribuciones para la DGA y a su vez establecer causales de extinción o caducidad, y también la discusión de la temporalidad. Voy a mencionar rápidamente algunos de estos aspectos para ver cómo estos principios que acabamos de hablar explican la constitucionalidad de las normas que se están proponiendo por la Comisión de Agricultura. Vamos a ir con alguna rapidez, sin perjuicio de que pueda poder responder posteriormente. Son varios numerales, y digo los artículos. Las funciones del agua, del artículo 5 bis, numeral tercero. En este caso, el numeral 5 bis dice: las aguas cumplen diversas funciones, tales como las que posibilitan el consumo humano, el saneamiento, el uso doméstico, la subsistencia, hace prevalecer el consumo humano, etc. Y explicita qué se entiende por aprovechamiento por una persona y por la familia. Decir que las funciones del agua son características que se explicitan ahora aquí por ley de lo que es el interés público que se otorga en la concesión, como hemos dicho, en este caso, que se entiende por aprovechamiento con interés público. El interés público comprometido precisamente se explicita aquí por la ley y por tanto es perfectamente constitucional. Las reservas de la DGA en el artículo 5 ter. Aquí, en el artículo 5 ter, dice: para asegurar el ejercicio de las funciones
y la preservación del ecosistema, el Estado puede constituir reservas de agua disponibles superficiales o subterráneas. Aquí vemos que la Dirección de Agua tiene comprometido el interés público del acto concesional y lo que hace es preservar el ecosistema. Puede, por tanto, denegar otorgamientos por vía concesional parcial o total, sean consultivos o no consultivos, y el Estado no debe otorgar concesiones cuando no se justifica el interés público en las actividades a desarrollar. No pueden ser actuaciones especulativas, como hemos visto, por ser contrarias precisamente al interés público. Aquí sí hay un tema de racionalidad y que me parecería importante subrayar. ¿Quién realiza esta ponderación? Porque veo, señor presidente, que esta ponderación de las reservas y la preservación del caudal ecológico también es el sistema de evaluación de impacto ambiental el que juega un rol relevante. Y ahí veremos más adelante, qué pasa con un proyecto que tiene una evaluación ambiental del sistema y sin embargo se le deniega por la DGA. Quizás ahí deberíamos tratar de colocar como técnica legislativa en algunos artículos proyectos que tengan una autorización del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, porque supuestamente es el órgano también técnico que preserva este derecho, el derecho de la conservación ambiental de las distintas reservas o cuencas con agua. Respecto a la temporalidad del aprovechamiento del agua, vemos en el artículo 6, letra A, que se otorga para los nuevos, de acuerdo a un criterio de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y de sustentabilidad, los nuevos derechos, con una duración que establece la misma ley de 30 años y un mínimo de 20 años. Aquí he escuchado reproches de constitucionalidad respecto a la temporalidad o por qué un plazo determinado o no otro, y respecto a los antiguos derechos. En nuestra opinión, no es una norma con reproche de constitucionalidad porque la temporalidad se fija ahora por ley, sabemos que son esencialmente temporales, y ahora el legislador previó que para los nuevos derechos van a ser con un tiempo determinado. Ya sabemos por qué, por los criterios de revisar el statu quo, permitir que otros actores intervengan en un plazo determinado. Y ahora, al revisar, verá la disponibilidad de la fuente del abastecimiento, la sustentabilidad del acuífero, que son condiciones que el legislador puede establecer porque está el interés público comprometido, como vimos anteriormente. Por tanto, no hay reproche de constitucionalidad, tanto porque las aguas son de interés público, porque así lo establece el derecho de propiedad y su función social, como todo concesión administrativa que se otorga, y en este caso para las aguas. Por tanto, lo que hace la norma es darle un tiempo expreso de vigencia para que en ese plazo pueda revisarse, cumplido el cual pueda revisarse, e incluso establece una norma de racionalidad, le da la posibilidad al titular de pedir la prórroga con un tiempo de 10 años, incluso anteriores, para darle seguridad a sus propias inversiones. Voy con eso a la prórroga del artículo 6. Dice la norma, la duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará sucesivamente, o sea, de forma automática, por imperio de la ley, a menos que la dirección acredite el no uso efectivo del recurso. Esta prórroga será efectiva en la pauta autorizada y establece ciertos límites y se regula este derecho a solicitar la prórroga con 10 años de anticipación. Respecto a la prórroga, y el no uso efectivo, la prórroga por el imperio de la ley se puede establecer porque el legislador, insisto, puede, en virtud del interés público, establecer
que se prorrogue porque siempre va a haber la posibilidad de examinar. Vale, es decir, no es necesario esperar el término del plazo para examinar cómo se está ejerciendo la actividad. Pero dice cuáles son las causales o condiciones que son propias del interés público por el cual no hay obras. Y por eso hay que relacionarlo con el artículo 129 bis, inciso primero, que se refiere a cuál es la situación por la cual no podría prorrogarse. Y expresamente establece el artículo 129, inciso primero, la preservación del caudal ecológico mínimo y los criterios de sustentabilidad de la fuente y del abastecimiento. Y le agradezco a Rodrigo que me está ayudando con los artículos. Aquí es muy importante ver lo siguiente: la racionalidad, la mesura, la ponderación que tiene que tener la ley, fijar la ley para que la administración no sea arbitraria. Esto es, ¿cuándo no se prorroga? No se prorroga caprichosamente, sino que cuando se dan los supuestos del artículo 129 bis, inciso primero. Lo único que hace, señor presidente, este 129 bis, 9, inciso primero, es fijar parámetros objetivos del interés público comprometido. Por tanto, no es inconstitucional. Por lo que hace es precisar el interés público propio de toda concesión. Al revés, fija criterios de seguridad jurídica, de racionalidad, de debida ponderación, porque establece el 129 bis 9, inciso primero, el caudal ecológico mínimo y un procedimiento, señor presidente, reglado en un reglamento que interviene el MOP, el Ministerio del Medio Ambiente, y que se ocupa para las causales de caducidad. O sea, está ocupando un parámetro racional y objetivo para prorrogar o no, porque son causales propias de la caducidad. Por tanto, es coherente la norma de la no prórroga con las normas de la caducidad. Y a su vez, no hay prórroga por criterios de sustentabilidad de la fuente de abastecimiento, y ahí podemos ver los artículos 17 y 62 que regulan también qué se entiende por sustentabilidad de la fuente de abastecimiento. Nuevamente vemos que la norma establece parámetros que regulan y precisan el interés público comprometido de las concesiones y, lejos de ir a una norma inconstitucional, establece seguridad jurídica, racionalidad, ponderación para que la autoridad administrativa ocupe estos parámetros al momento de resolver. Y aquí, señor presidente, hay algo muy importante y que quizás sí debería establecer el proyecto de ley, porque para no afectar al titular del derecho a aprovechamiento de agua, que ya lo tiene, el peso de la prueba debería ser de la Dirección General de Agua, o sea, la autoridad administrativa, en cuanto a cuando se resguarde a los titulares actuales de derechos administrativos concesionales de agua. Esto es, que la DGA debería prorrogar los derechos, permitir la vigencia de los derechos, a menos, o sea, que la excepción fuera que es la DGA la que verifica una situación que afecta a alguna de las causales que amerita la caducidad o que amerita la no prórroga. Es decir, colocar sobre los hombros de la administración el peso de la prueba de la afectación del recurso hídrico en la magnitud que autoriza no proseguir con el derecho a aprovechamiento parcial o totalmente. O sea, ahí el peso de la prueba, señor presidente, dado que es la autoridad administrativa la que resuelve, debería ser la propia autoridad administrativa la que debe probar que se dan los supuestos. Esto, adelanto, me hago cargo de un comentario que hizo el profesor Emilio Pfeffer respecto, señor presidente, al racional y justo procedimiento. Ya lo voy a decir inmediatamente después, pero lo adelanto porque el acto administrativo, al poder permitir la no prórroga, en este caso, y vamos a ver la caducidad, es importante que sea racional y justo. Y ya voy a detenerme sobre eso. La limitación o suspensión del ejercicio del derecho administrativo concesional, el artículo, el inciso 5 y 6, dice la norma actual, de existir riesgo de que su aprovechamiento
pueda generar una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae, o en caso de que este riesgo se haya materializado, la dirección podrá limitar o suspender el ejercicio mientras persista esta situación. Y habla después del resguardo de las funciones de subsistencia al consumo humano. Esta norma, que se ha planteado su inconstitucionalidad, vemos que riesgo, dice la norma, o materialización de grave afectación del acuífero o de su fuente natural. Lo que se está planteando es el resguardo de la subsistencia, del consumo humano, del saneamiento, de la preservación del ecosistema. Lo vincula esta norma al 5 bis, pues se trata de la vitalidad del recurso para la subsistencia humana. Vemos, pues, señor presidente, de que lo que hace este artículo, volvemos, es resguardar el interés público comprometido en las concesiones administrativas de aguas, y por tanto no vemos ninguna inconstitucionalidad en precisar cuáles son los valores que implica para el ser humano, para esta convivencia fundamental, y si la ley dice grave afectación del acuífero o resguardo de la subsistencia al consumo humano. Va en la misma huella del interés público que debe justificarse permanentemente por el titular de la concesión administrativa. Y además, pondera bien el legislador porque dice mientras subsista esta situación. Nuevamente limita la discrecionalidad del acto administrativo. Aquí sí, nuevamente hacemos ver, señor presidente y esta honorable comisión, de que estas voces técnicas que vemos respecto a materialización, grave afectación del acuífero, resguardo de la subsistencia del consumo humano, saneamiento de la preservación ecosistémica, son voces técnicas que ameritan una racionalidad de vida en la ponderación por la cual yo puedo afectar el derecho de aprovechamiento de agua, tanto el ya vigente como el nuevo que se vaya a otorgar. Sobre la extinción de los derechos de aprovechamiento del artículo 6 bis por no uso efectivo del recurso. Nuevamente aquí, estas obras se refieren al artículo 129 bis 9, que debe hacer el titular del aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas. Hasta ahora, da lugar a la secuencia de pagos de patente. Ese es el castigo. Hoy día se establece un castigo mayor por el no uso efectivo del recurso, y en este caso se permite que se extinga el derecho por el no uso. Se eleva el estatus de la sanción, pero no es inconstitucional extinguir por el no uso, porque precisamente de la esencia, como hemos visto, el derecho de aprovechamiento es el uso. Por tanto, si no hay uso, se extingue el derecho. Lo que sí vamos a ver el peso de la prueba y el juzgamiento de eso. Pero el concepto del uso es fundamental. Volvemos a referirnos al parámetro que da la misma Constitución en la concesión minera, en cuanto a que el uso justifica la concesión administrativa. Por tanto, no vemos norma de inconstitucionalidad. Ahora, sí corresponde revisar que la norma por la cual actúa la autoridad, en este caso la DGA, sea racional, justa, necesaria, precedida de un debido procedimiento administrativo. Vamos a ver, y he tratado de revisar si es que cumple las normas del debido procedimiento administrativo. Y aquí me quiero adelantar a algunas observaciones que he visto algunos constitucionalistas. La norma del debido proceso, señor presidente, miembros de la honorable comisión, la Constitución establece que todo, en el artículo 19, dentro de las garantías del debido proceso, que todo órgano jurisdiccional debe sujetarse a un debido procedimiento justo y racional. Todo órgano jurisdiccional, todo órgano que resuelve un conflicto. En este caso, el conflicto lo está resolviendo la DGA. La autoridad administrativa puede resolver conflictos. Y para esto luego vienen los recursos posteriores. Pero debe tener un procedimiento racional y justo. En este caso, lo que corresponde es ver si el 129 bis establece un procedimiento racional y justo. Si lo revisamos, primero coloca un plazo de inacción del titular.
tiempo sin uso efectivo, 5 años para los derechos a aprovechamiento consultivo, 10 para los no consultivos. Es un plazo prudente, racional, para establecer que debió haber hecho usos. Vemos además que se suspende estos plazos cuando las obras no se pueden hacer porque depende de la autoridad los permisos. Por tanto, vemos ahí también parte del debido proceso administrativo. Incluso se suspende por 4 años cuando hay una orden de no innovar, una ONI, o hay una tramitación en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. También vemos otro resguardo del debido proceso. Incluso se suspende cuando cuando hay un caso fortuito o fuerza mayor, como sería la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Por tanto, vemos que hay procedimientos que están reglados y por tanto justifican el debido y racional procedimiento administrativo, y por eso en este caso yo discrepo de quienes piensan que esto tiene que ser un procedimiento judicial o con una intervención judicial. Veremos más adelante incluso que se eliminó una norma sobre esto, porque efectivamente lo puede hacer la autoridad administrativa. Volvemos a dar la diferencia, que esto es una concesión administrativa de interés público, y no estamos hablando de un derecho de propiedad incorporal, que es un derecho real, que no reside en una concesión de interés público. Ahora, respecto al cambio de uso, que también se permite en el artículo 6 bis, inciso cuarto, limitar o suspender el ejercicio cuando hay un cambio de uso solicitado para preservar un valor del acuífero. Dice, sin perjuicio de lo anterior, en caso de constatar que el cambio de uso produce una grave afectación del acuífero o la fuente superficial de donde se extrae, el servicio, la EGA puede limitar o suspender su ejercicio mientras persista esta situación. Claramente aquí es constitucional, porque volvemos a que la utilidad pública siempre se está preservando, porque son vocablos que establecen una situación límite, porque lo que estamos viendo acá es que hay una grave afectación del acuífero o de la fuente superficial de donde se extrae. Paso, ya voy terminando, a la inscripción de los derechos. He visto, señor presidente, algunos comentarios de constitucionalidad respecto a la inscripción de los derechos. Sabemos que ya el artículo 20 actual establece que los derechos de aprovechamiento se constituyen por actos de autoridad. Le hemos enfatizado el derecho de administrativo de concesión, y se adquiere por la competente inscripción. Hoy día lo dice así. Por tanto, no hay duda que parte del modo de adquirir es que se inscriba efectivamente el derecho de aprovechamiento en el conservador de bienes raíces respectivo. Sin embargo, hemos visto una serie de situaciones que en la práctica hace que los derechos no se inscriban en el conservador, y ahora se establece un nuevo catastro en la Dirección General de Agua. Esto lo vemos en el artículo 20 y siguiente. Yo sobre esto quiero establecer la solemnidad y la formalidad para registrar los derechos de aprovechamiento de agua. Es una de las exigencias que tiene el titular de la concesión administrativa. Cuando el beneficiado por una concesión de interés público se le exige una inscripción, una formalidad, es parte de la esencia, no solamente del resguardo que tiene que tener el Estado de tener un catastro, un registro, la información necesaria de cómo se está ocupando el interés público, sino que esto es muy importante, señor presidente, porque para que la autoridad que le estamos dando todas estas facultades de restringir la temporalidad, prórroga, caducidad, etcétera, debe tener toda la información respectiva para poder tomar las decisiones. Y para poder tomar las decisiones es importante no solamente que tenga a la vista el registro conservador de bienes raíces, que tiene algunos problemas administrativos en checar la información, sino que la DGA tenga toda la información para tomar las decisiones que correspondan.
Por tanto, es algo que va incluso en beneficio de los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua, no solamente del Estado, que es lo que queremos, sino que los mismos titulares tienen la posibilidad de que sus derechos estén ahí establecidos, sus obras, sus actuaciones, en fin, resguarda el debido proceso. Precisamente si lo que queremos es un proceso racional y justo, lo lógico es que el titular del derecho a aprovechamiento de agua, que está usando un interés público comprometido, es una concesión administrativa, inscriba. ¿Para qué? Para hacer valer sus derechos cuando la autoridad administrativa tenga que tomar decisiones sobre este derecho a aprovechamiento de agua. Por tanto, lo pondría no solamente como una obligación en la norma, sino además como algo fundamental para que haya una actuación debida por parte de la autoridad administrativa. Yo ya me referí al tema del daño patrimonial efectivo en respecto a la conservación de recursos hídricos en el artículo 27 de la norma. Aquí, señor presidente, es muy importante que no nos confundamos. El artículo 27 del Código se refiere a la función social de la propiedad, de toda propiedad. Esto es, el titular del derecho a aprovechamiento de agua está cumpliendo con todas las normas propias de su titularidad. Tiempo, obras, cumpliendo, no hay daños al caudal ecológico en virtud de su acción. Vale decir, tenemos un titular de derecho administrativo ejemplar. Sin embargo, en esa situación, aun cuando ha cumplido con todas las normas propias del interés público comprometido en su concesión, sin embargo, hay una situación excepcional, sobreviniente, especial, por la cual la autoridad toma la decisión de ocupar la función social de la propiedad y expropiar. Y en ese caso debe expropiar pagando el daño patrimonial efectivo, que ya hemos dicho cómo debe ponderarse. ¿Vale? Dice, no estamos hablando de la extinción del derecho administrativo concesional de agua por las normas propias de la concesión precedente, sino por una norma en que se hace efectiva la función social de la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento administrativo de la concesión. Y se establece el artículo 27 ¿cuándo? Es un caso extraordinario en que se establece esa función social porque dice, para satisfacer menesteres domésticos de una población, etc. O sea, son casos especialísimos que ameritan la función social de la propiedad y la expropiación. Respecto a la degradación del acuífero, en el artículo 62, se establece que la DGA no solamente podrá, sino que deberá reducir, podrá intervenir cuando se produce esa situación. Dice en el 62, se entenderá que se afecta la sustentabilidad del acuífero cuando con el volumen de la extracción actual se produce un descenso sostenido abrupto de niveles freáticos del acuífero. O sea, hay una limitación, pero que vemos que no es que actúe solamente como facultativo, sino que es obligatorio por parte de la DGA cuando se produce esa situación extrema. Volvemos al precedente anterior de que lo que se está cautelando es el interés público comprometido en la concesión. Ya me referí, señor presidente, al catastro y creo que solamente me detendría en la última dos aspectos mínimos, en la afectación de los antiguos derechos. El artículo 129 bis. ¿Qué pasa con los antiguos derechos? Y dice esta norma. El 129 bis, que ya existe, afecta a los nuevos derechos, o sea, cuando por la preservación de la naturaleza y para la protección del medio ambiente se puede afectar los nuevos derechos, ahora se establece en esta nueva norma que se consagraría por la comisión, se afectaría también a los antiguos derechos. Entonces, dice la norma que se propone, igualmente podrá establecer un caudal ecológico mínimo respecto a aquellos derechos existentes en áreas declaradas bajo protección oficial de biodiversidad, parques nacionales, reservas nacionales, etc. Sitios de prioridad. Entonces, ya vemos que siempre estuvo protegido los antiguos derechos, perdón, los nuevos derechos.
pero ahora se amplía a los antiguos derechos. Entonces, vemos que se trata ¿cuándo se afecta? Cuando hay sitios prioritarios o áreas declaradas bajo protección oficial de biodiversidad. Por tanto, lo que hace el legislador es manifestar expresiones de interés público a lo que debe sujetarse toda concesión administrativa, incluyendo los derechos de aprovechamiento existentes. Por tanto, esta norma no es inconstitucional, es constitucional porque lo que hace es explicitar el interés público que se tuvo a la vista al momento de otorgar la concesión. Ahora, ¿es arbitrario lo que puede hacer la autoridad administrativa? No, porque se regula en el proyecto que debe sujetarse la determinación a lo que prevé un reglamento con la firma de los ministros del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Medio Ambiente, y se establecen los criterios, e incluso permite que el presidente, por decreto supremo fundado, pueda establecer los caudales ecológicos bajo ciertos parámetros. Vale decir que no vemos una norma que sea irracional, que no tenga una justa ponderación. Respecto al artículo 129 bis, que faculta a la DGA para paralizar obras, lo que hace es facultar para ordenar la inmediata paralización de las obras, ya no solamente cuando afecta a terceros que tengan derechos, sino que cuando afectan la cantidad o calidad de estas. Esto es lo nuevo. O sea, la DGA puede actuar cuando se afecta la cantidad o calidad de estas. Esto es lo nuevo. Creemos que la autoridad administrativa puede actuar, como dice, por la causal nueva, de afectar las obras, de afectarse en la actualidad la cantidad o calidad inmediata de las aguas. Y lo que sí establecemos, señor presidente, que fíjese que lo que dice esta norma es que puede actuar cuando se afecta la cantidad o calidad de estas aguas, de los cauces naturales del agua corriente o detenida. Aquí la amplitud, eso sí, queda tan abierto en esta norma que pensamos que es preciso establecer causales objetivas que determinen y algún fundamento técnico. Y por eso me permito sugerir aquí, como en otras normas que vendrán al informe, que se ocupe el sistema de peritaje que establece el mismo código, señor presidente, porque veremos que el código establece un sistema de peritaje con un registro que sería bueno establecer un periodo muy breve de tiempo. El perito además es solidario en su responsabilidad, por tanto, eso le daría una racionalidad a la toma de decisiones, porque aquí se trata nada menos que de la inmediata paralización. Por tanto, lo importante sería que hubiera un perito y que por último, si se toma la decisión de que se paralice, que el peritaje se establezca en un periodo brevísimo, que justifique la continuidad de la paralización o ex antes. Pero es un tema que debe tener un juicio de racionalidad de una entidad experta, y el mismo código establece toda una regulación para el trabajo de los peritos. Respecto al 134 bis del trámite administrativo y resolución de caducidad por no uso, vemos que el artículo, esto es muy importante, ha sido uno de los temas clave. Dice el artículo 134 bis, la DGA publicará conjuntamente con los datos de determinación a que alude la resolución de 129, una resolución con los titulares de dicho aprovechamiento que no han hecho uso efectivo del recurso, de acuerdo a 129, y son susceptibles de extinguirse. Esa norma es una de las más complejas por los análisis constitucionales que he escuchado. Por tanto, la pregunta para determinar la constitucionalidad de esta norma es si se cumplen los parámetros del proceso administrativo, del debido proceso jurisdiccional administrativo que establece la Constitución dentro de las garantías constitucionales. Capítulo 3. Ya vimos que las causales están previamente señaladas, obras no ejecutadas y las explicitas. Desde ese punto de vista hay tipicidad de la norma. Plazos de inacción, 5 o 10 años, es un plazo suficiente. Ahora, el juzgamiento de esto
¿Es racional y justo para no tener un vicio de constitucionalidad? Vemos que existe un proceso reglado en el artículo dispuesto para coincidir con el 19 número 3, inciso sexto de la Constitución, o sea, hay un racional y justo procedimiento. Nosotros pensamos que por regla general sí lo contiene, con algunas observaciones, señor presidente. Vemos que hay un error, si ustedes me permiten, para evitar problemas luego en el Tribunal Constitucional, en cuanto se inicia el proceso, señor presidente y miembro de la Honorable Constitución, porque se inicia por una notificación en el Diario Oficial. Pensamos que la primera notificación, para dar mayor certeza y asegurar el emplazamiento debido de todo procedimiento jurisdiccional, es una notificación personal o por cédula, o que garantice, y no solamente Perdón, oficial, que garantice. Solo verificar el artículo donde haces esa observación, perdón. El 134 bis. Perfecto. Entonces, cuando dice, la notificación se hace en el Diario Oficial, podemos ver con largueza después la norma, porque la idea es ir al fondo del asunto, señor presidente, claramente debería haber un emplazamiento personal. Pero yo entiendo, señor presidente, me tocó en su tiempo una infidencia asesorada del Ministerio de Justicia, y entiendo y vi todo el tema registral del conservador de raíces, notaría, etc. Claro, la autoridad administrativa, y sabemos la DGA tiene problemas, y todos tenemos problemas de tener toda la información de los conservadores. Por eso, vuelvo a lo que establecíamos anteriormente, que es fundamental que se notifique personalmente a las personas que están en el conservador de bienes raíces, señor presidente, y que están en el catastro de agua. O sea, para eso está el catastro de la DGA, porque está la obligación de notificación personal, y le agregaría, señor presidente, fundada. O sea, no solamente inscripción al Diario Oficial, sino que fundadamente se lo notifica en el domicilio donde aparece en el catastro cuál es el fundamento por el cual se le incorporó en el listado del Diario Oficial. De ahí vienen otras normas que están bien dentro del racional y justo procedimiento, de le da un plazo de 30 días para la oposición, la autoridad puede adjuntar antecedentes, y aquí volvemos a tener otra sugerencia, si me permite, que establecer un peritaje obligatorio en un plazo brevísimo, ocupando el registro de perito del artículo 307 de la DGA. O sea, parece, señor presidente, que aun cuando hemos dicho que el derecho de aprovechamiento es un concesional administrativo de interés público y que la autoridad lo puede hacer, el juicio por el cual toma las medidas debe ser racional y justo. Y para ese caso debo apoyarme con algún fundamento para no ir a un tribunal de justicia en que me dé un sustento en la toma de decisiones mesurada, ponderada, que exigen la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia y el Tribunal Constitucional. Y solamente me voy a la última. Establecí la responsabilidad. Hay una norma muy curiosa de la responsabilidad solidaria de los peritos. La verdad es un peso muy fuerte para los peritos esta responsabilidad solidaria. Lo digo porque de mantenerse nos parece que claramente van a haber peritajes que van a tener bastante mérito, porque hay una responsabilidad grave para los peritos. Y solamente finalizo con la disposición transitoria del artículo primero, que señala los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación continúan estando vigentes y mantendrán su carácter indefinido, y estarán sujetos a todas las disposiciones del Código de Agua, y dice, podrán extinguirse por su no uso, de acuerdo al artículo 129 bis y 109 bis 5, 4 y 5, y caducar por su no inscripción. O sea, lo sujeta a la extinción y caducidad a los antiguos. Vemos acá
que la temporalidad, si nos acordamos lo que vimos al principio, la temporalidad es parte de la esencia de la concesión administrativa. Que ponga un plazo o no lo ponga, no lo hace indefinido o definido. Todos son temporales. Por tanto, los derechos de aprovechamiento pueden ser en cualquier momento extinguidos o caducados, siendo derechos concesionales administrativos de interés público. Por tanto, la norma no es inconstitucional. Lo que hay en los nuevos derechos se fijó una cierta certeza, ya vimos por las razones por las cuales lo hace el legislador. Entonces, mantienes, no hay una norma inconstitucional, se establece en concordancia con la normativa permanente del interés público que lleva toda concesión. Por tanto, se extinguen por el no uso, como vimos es constitucional, 129 bis, número 4 y 5, el interés público conlleva ejecutar las obras que son parte del interés colectivo por el cual se otorga la concesión. Se establece la caducidad para los antiguos por la no inscripción en el registro. Ya vimos que necesitamos dar certeza jurídica en la toma de decisiones. También, y esto es muy importante, el titular de una concesión administrativa, igual que paga patentes, igual que es un sujeto activo por ser beneficiario de un interés público, lo mínimo que puede hacerse es cumplir con la solemnidad de inscripciones, tanto la del conservador de bienes raíces como la del catastro de la DGA, porque hay además un plazo razonable y prudente para hacerlo. Por tanto, el cumplir con las solemnidades permite la debida información, la certeza jurídica, la toma racional de decisiones, y además siempre existen mecanismos de reposición y de reclamación ante las autoridades, ya sea administrativas o ante los tribunales superiores de justicia, en su caso, que tienen la orden de no innovar o recursos de protección como medidas cautelares. Eso es lo que puedo indicar respecto al texto que me ha llegado, y espero que a poder contribuir a una mejor norma que nos permite tener un buen uso de las aguas en el país. Muchas gracias, José Antonio, por la exposición. La verdad es que es muy interesante, y ofrezco la palabra a los colegas presentes sobre la misma. Francisco, Andrés. Ofrezco la palabra. Aquí estoy de vuelta. Pancho, tiene la palabra. Sí. Bueno, excelente la exposición del profesor. Él señaló que nos va a hacer llegar un informe sobre su exposición. Entiendo que así lo manifestó el profesor, y esperamos entonces informe por escrito respecto de su exposición. Yo tenía 3 consultas que hacer, cada una con un comentario muy breve, porque la verdad que estas materias son bastante complejas jurídicamente, porque estamos hablando de derecho constitucional, derecho administrativo, entonces no son de fácil despacho. Entonces tengo 3 dudas, 3 consultas que hacerle al profesor. La primera consulta es que yo entiendo que las aguas son bienes nacionales de uso público y por lo tanto no son bienes fiscales. Como son bienes nacionales de uso público, yo entiendo que se les aplica el artículo 19, número 23, ¿no? Bienes comunes, y pertenecen a la nación toda, no pertenecen al Estado, al fisco propiamente tal. Entonces no sé si estoy en lo cierto o no, y si estas normas de concesión se aplican igual a los bienes nacionales de uso público y los bienes fiscales, y cuál sería la diferencia. Respecto de esto, porque en este caso voy a la segunda pregunta. Es decir, lo mismo la concesión en un bien fiscal o en un bien nacional de uso público. Estoy pensando, por ejemplo, en una concesión en una plaza, que es bien nacional de uso público, o la concesión en una carretera, por ejemplo, a propósito, todas las concesiones que hay en carretera, que esa es una franja fiscal y que por lo tanto no es un bien nacional de uso público, es un bien fiscal. Y lo digo porque independientemente de la norma antigua que va a quedar,
respecto a los derechos reales de aprovechamiento y las normas que estamos dictando para el futuro. Y aunque estas normas para el futuro tengan temporalidad, supongamos 30 años, sin embargo, en el momento en que el Estado le entrega en concesión un derecho temporal, ese derecho necesariamente está sujeto a las normas existentes al momento de la concesión, entre las cuales está, para la persona que lo recibe, yo entiendo que tiene que tener una cierta certeza jurídica para que pueda él decir, mire, voy a hacer una inversión, porque en la medida que estas son las normas que tengo, me da un horizonte de 30 años. Estoy pensando en la lógica de muchos sectores que ven en esto problemas de constitucionalidad. Por eso estoy analizando la norma de esa manera. Entonces, esto no es una suerte de contrato ley o no, porque, por ejemplo, en una concesión, las concesiones de las carreteras son temporales también, 20, 25 años, pero difícilmente podría una ley posterior cambiarle las reglas del juego de lo que fue esa concesión. Entonces, por eso pregunto si es lo mismo un bien fiscal o un bien nacional de uso público, porque en el caso de las carreteras se configuran un conjunto de derechos y obligaciones que incluso dan lugar a que ciertos derechos puedan ser dados en prenda en los bancos, y se produce todo un proceso de securitización con instrumentos financieros que incluso se pueden vender y traspasar, en fin. Entonces, mi pregunta es si eso no es lo mismo acá, en virtud del cual, como el derecho de aprovechamiento es transferible, la pregunta entonces si es posible que uno pudiera decir, no, estamos en presencia de un contrato ley, y por lo tanto difícilmente una ley posterior puede cambiar lo mismo que nosotros estamos aquí hoy día aprobando para los efectos después de las caducidades, por el no uso, por digamos, por las patentes, por todo lo que aquí el profesor explicó. Entonces esa es la segunda duda. Y la tercera, profesor, es respecto de los procedimientos que aquí estamos estableciendo, de las notificaciones en el diario oficial, de si cumple o no con las normas del debido proceso que establece el 19 número 3 en sus respectivos incisos. Entonces, la pregunta, ¿y qué rol juega aquí la ley 19.880, que regula los actos administrativos? Porque aquí estamos en presencia de actos administrativos. Y esta ley, yo entiendo que está un poquito más moderna de lo que estamos haciendo aquí, porque regula todos los procedimientos mediante los mecanismos, digamos, de los correos electrónicos, los medios electrónicos, la forma de notificación. Eso hoy día está bastante más modernizado. Entonces, si esta ley se aplica supletoriamente, o nosotros estamos regulando, quedándonos un poquito atrás respecto a los medios electrónicos que establece esta ley que regula los actos administrativos del Estado. Esas serían las tres consultas que yo quería hacer, presidente. Muchas gracias, Francisco, por las preguntas. No sé si hay preguntas. ¿Está Víctor Pérez? No, presidente. Andrés. Le voy a dar la palabra a nuestro profesor. La misma cosa, yo le voy a hacer una pregunta, pero voy a pedir que me reemplace 3 minutos Francisco en la presidencia. Me interesa mucho lo del artículo 134 bis en relación a esta notificación, esta primera notificación que hace clara referencia en que el emplazamiento tiene que ser personal y no en el diario oficial para dar certeza. Y también me gustaría que el profesor nos fijara desde su punto de vista jurídico cuál es la naturaleza jurídica de este registro nacional de aguas, que a mí me parece muy bien para abrir un registro mucho más claro y preciso y no depender de esta maraña de información que tenemos en los conservadores de bienes raíces. Esas dos preguntas, y le pediría a Francisco que me presidiera por 3 minutos, por favor. Muy bien. El profesor tiene la palabra. Le ofrezco la palabra al profesor. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Voy a tratar de responder y obviamente estoy abierto a si hay que apreciar algo más. Respecto a lo que plantea el senador Francisco Buenchumilla, a ver, sobre esto hay bastante literatura y voy a tratar de resumirlo.
hay normas comunes para los bienes nacionales de uso público y para los bienes fiscales, pero son cosas completamente distintas los bienes, obviamente. Como usted bien dice, hay bienes nacionales de uso público que la naturaleza hace común a todos los hombres, a todas las personas, digamos, como el agua de mar, ¿cierto? Como el aire. Hoy día cada vez es más difícil distinguir cuáles son. Pero sobre eso se puede establecer una concesión. Por ejemplo, uno dice una energía renovable no convencional con el viento, con el sol, estás ocupando bienes nacionales o públicos, el sol, el viento, y no en todas partes existe el mismo viento, ni la misma captación del sol. Estoy colocando un emplazamiento ahí porque hay ese tiempo, ese viento, ese sol, que es de todos, y se otorgan concesiones por distintos organismos para ocupar ese territorio, que puede ser privado o público, pero estoy ocupando un espacio que tiene esas características. Quizás donde más también notorio puede ser y más similar es el mar. El mar es un bien nacional de uso público, pero se pueden establecer tipos de concesiones, como las concesiones de obras públicas sobre el agua de mar o concesiones de la gobernación o del Ministerio de Defensa, gobernación marítima, del Ministerio de Defensa. O sea, hay concesiones sobre bienes nacionales o públicos. Y hay concesiones sobre bienes fiscales, bienes del Estado, que su naturaleza jurídica es un predio y que el Estado lo adquiere y se pone ahí como usted bien dice, una carretera. Es un bien fiscal sobre el cual se coloca una concesión de obra pública sobre un bien fiscal, porque en la ley de concesiones de obras públicas hay una ficción jurídica que todo lo que se ingresa es todo fiscal, no puede haber algo particular por regla general. Por tanto, ahora, ¿cómo se regula las concesiones de los bienes nacionales o públicos o las concesiones de los bienes fiscales? Se hace por ley. En eso el 19, número 23 y el 24 son coincidentes, en cuanto a que la regulación es por ley, no es por norma administrativa, y en la ley la que establece el interés público comprometido en y las limitaciones y restricciones que se pueden hacer cuando respecto tanto a los bienes nacionales de uso público como a los bienes fiscales. Y por tanto, ambos, senador, permiten normas de extinción y de caducidad. No estoy afectando el derecho de propiedad, porque cuando yo tengo la concesión administrativa de un bien nacional de uso público, yo adquiero inmediatamente una serie de obligaciones propias de la concesión. Y dentro de las obligaciones propias de la concesión administrativa está el interés público. No hay concesiones administrativas sin interés público. Es de la naturaleza de la esencia, porque hay un bien o servicio público comprometido y el bien común está comprometido. El derecho de propiedad tiene la limitación de la función social, y también cuando es una concesión administrativa por acto administrativo, tiene la limitación propia de todas las concesiones administrativas de servicios públicos que se están, o bienes públicos que se otorgan sobre, insisto, sobre bienes nacionales o públicos o bienes fiscales sobre los cuales el Estado da un acto administrativo de servicio público vía concesión administrativa. Respecto a la ley 19.880 y los procedimientos administrativos, esa es una ley general de procedimientos administrativos. Por tanto, el mismo legislador ocupa o la ley general de procedimientos administrativos o ocupa leyes específicas de procedimientos administrativos. Por ejemplo, en obras públicas hay un panel de expertos y luego hay una comisión arbitral. Lo mismo pasa en el tema eléctrico. Hay un panel de expertos. Aquí hay una autoridad que se le está dando una serie de funciones. Y claro, ahí entramos, senador, más bien al racional y justo procedimiento. Supongamos que aquí hubo un panel de expertos y una comisión, que es la solución que ha tenido otros regímenes concesionales para dar mayor certeza jurídica en la toma de decisiones. Eso se ha hecho y es arbitrio del legislador. Pero en este caso lo que hemos planteado es, dado que las facultades de extinción y caducidad se radican en la DGA, en este proyecto de ley, lo que estamos planteando es que es importante que tengan las normas mínimas de procedimiento que le den certeza jurídica, racionalidad a la toma de decisión para que no sea arbitraria, sino que sea discrecional, pero no infrinja los parámetros del capítulo 3 sobre racional y justo procedimiento.
Es verdad que hay fallos que han establecido que autoridades administrativas no pueden afectar ciertos derechos, pero solamente le hago ver, senador, que lo que estamos hablando acá es una persona que en su origen pidió un derecho a aprovechamiento de agua, sobre el cual no pagó, después pudo haber comercializado y hay una secuencia, hay obras que hizo, pero siempre cuando se otorgó era un acto de autoridad en que estaba, lo que le estaban dando es un bien nacional de uso público que iba a tener que ocupar. Por tanto, es parte de la esencia del interés público comprometido que la autoridad siempre esté preservando por ese interés público que, como vimos en la exposición, conlleva preservación de los caudales, patrimonio ambiental, resguardo de los derechos de terceros, etc. Y del abastecimiento y del consumo humano, y por tanto es parte de la esencia de lo que siempre va a poder hacer la autoridad respecto a la concesión administrativa que ha otorgado. Por tanto, los parámetros que ocupa la autoridad siempre tienen que ser racionales y justos, pero siempre lo va a poder ejercer, y por eso esta norma no es inconstitucional respecto a los hechos, respecto a los derechos vigentes. Volvemos aquí a reafirmar que estamos hablando de situaciones, senador, excepcionalísimas, en la cual están en juego valores jurídicos superiores que están siempre en la mira del interés público. No hay concesiones administrativas que se puedan vulnerar esos principios fundamentales que tienen, insisto, todo interés público comprometido en las concesiones administrativas. Se me planteó el tema el tema del senador Ruesti respecto al 134 bis y la notificación personal. De la misma manera que hemos dicho que este interés público comprometido es tal, no solamente para los nuevos derechos, sino para los antiguos, solamente advertir lo siguiente: ¿cuál podría ser la justificación que, afectando gravemente el caudal ecológico, la preservación, la sustentabilidad del consumo humano, no pudiese, en esos casos excepcionales, la autoridad tomar las medidas, sino solamente para los derechos vigentes? El raciocinio es que la ley lo que ha establecido son casos excepcionales, y por eso sí, dado que es excepcional, y que puede ser total o parcial, es que el debido proceso debe ser muy limpio, muy claro, muy nítido, y que el peso de la prueba sea de la autoridad administrativa. Por eso es que hay dos falencias que, si me permite la honorable comisión, planteo para no tener un vicio de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, es que quede prístino y claro el racional y justo procedimiento administrativo, en que el emplazamiento sea a través de una resolución fundada, porque no lo es en día oficial, fundada para el caso específico. Para eso es necesario que esté inscrito en el registro del catastro. Ahora, si no está inscrito, es su responsabilidad, la del titular de la concesión administrativa. Por eso el plazo es prudente, los plazos de años que se han dado para poder hacer la inscripción respectiva. Por tanto, de meses, 15 meses entiendo del catastro. Por tanto, la notificación debe ser personal, fundada para el caso específico. Ahí está bien el plazo de 30 días para la parte afectada que fue emplazada dar su argumento, y vemos que el peritaje juega un rol clave aquí en el registro de peritos que establece el MOP, para que ese peritaje que tiene responsabilidad solidaria sea el fundante también de la decisión. El panel de expertos que vemos en el sistema de concesión de obras públicas y en la concesión eléctrica juega un rol disuasorio, señor presidente, muy importante. Normalmente, en lo que dice el panel, se termina respetando en la toma de decisiones. Por eso yo veo aquí que, si me permiten con mucha sencillez y humildad, ese rol de peritaje breve, sumario, nos dará una racionalidad que va a evitar la arbitrariedad en la toma de decisiones por parte de la autoridad. Eso, señor presidente. Entiendo que está... Muchas gracias por gracias
a todos también en su... No hay más palabras al parecer, la conexión no está muy buena, pero vamos a poner término a nuestra sesión. Quedamos con los acuerdos que habíamos adoptado al inicio de la sesión. Acaban de informar que ya terminó la comisión de régimen para fijar, hay audiencia mañana y pasado toda la tarde, y estaríamos pendientes con los nombres que se iban a enviar por los colegas para efectos de la sesión del día viernes. Si no hay presidente, ninguna palabra repetida, pondríamos término a la sesión. Presidente, el señor Esteves está pidiendo Secretario. la palabra. El señor Esteves está pidiendo la palabra. Perdón, Carlos, que no lo veía. Saludar a Carlos y a Oscar, que están presentes. Carlos Esteves tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Algo muy simple, pero solo para que la comisión lo tenga a la vista. Efectivamente, es muy complejo el tema del artículo 134 bis y su procedimiento. Solo para aclarar, el artículo 134 bis establece etapas en este procedimiento. Entonces, la primera notificación a la cual el profesor se refería, que se hace por el diario oficial y no se hace de forma personal o por cédula, esta primera notificación se hace conformidad a lo que dice el artículo 45 de la ley 19.880, pero no es la notificación que abre el expediente de extinción. En lo que el 134 bis lo que plantea es que se publica este listado. Todos los años han sido notificados por el no pago, para que paguen la patente año a año, y después de 5 años notificaciones por el diario oficial, si son derechos consultivos, o después de 10 años de haber sido notificados por el mismo diario y son derechos no consultivos, se les notifica que están en una situación en que pueden ser objeto de una extinción. Y se abre un plazo para que presenten pruebas, oposiciones, etcétera. Cuando terminan estos plazos, en el artículo 134 bis, inciso 5, recién entonces se dice, han pasado todos los plazos, se dice que esta resolución se notificará ahora sí por vía personal o por cédula. Dice, esta notificación se notificará de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Código de Agua. El artículo 139 establece que la notificación se va a hacer de forma personal o por cédula para cada uno de los expedientes que se abran, no para los 5.000 casos anteriores, los 5.000, 6.000 o 8.000 casos eventuales que podrían haber ocurrido. Se aplica esta notificación que establece el artículo 45 del diario oficial. Ahora, en este caso, los titulares han constituido domicilio. Es delicado porque pueden haber constituido domicilio hace 25 o 30 años. Por eso se le avisa por el diario oficial. Se les dice, están en esta situación, constituya nuevamente domicilio. Dentro de los límites urbanos se les pide. Y en este caso se le hace una notificación personal o por cédula en el inciso 5 del artículo. Eso es para que lo tengan a la vista los señores senadores. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Presidente? Sí. Profesor Ramírez pide la palabra. No, solamente... Sí, profesor. Gracias, presidente, por su intermedio. Comprendo lo que dice Carlos Esteves y lo que pasa es que cuando estamos hablando, señor presidente, de una norma transitoria en la cual voy a establecer expresamente ciertas obligaciones que implican extinción y caducidad de derechos existentes, me parece, señor presidente, que dado que se trata de una norma transitoria, como está establecida hoy día en esta redacción, es imprescindible, señor presidente, que el procedimiento de notificación y emplazamiento y racional y justo procedimiento desde el inicio esté claramente establecido. Porque lo que va a ocurrir o puede ocurrir es que tengamos luego una objeción de técnica legislativa o constitucional respecto al debido y racional procedimiento para tomar esa decisión. Por eso me he permitido ser muy claro en que de la misma manera que señalamos que es posible extinguir o caducar
derechos que no cumplan con las situaciones excepcionalísimas que establece la norma, que ya algunas existían en el código actual, ahora se potencian, es imprescindible que la primera notificación sea personal y fundada. Y le explico el efecto de los derechos de aprovechamiento en que aparezcan en una lista en el diario oficial. Y usted lo va a comprender muy bien, presidente, porque vemos cómo tratamos de fortalecer la agenda económica. Una persona que aparece en el diario oficial con sus derechos cuestionados va a tener una contingencia en sus derechos de aprovechamiento de agua por bastante tiempo. Por tanto, no va a poder hacer las inversiones, por tanto, va a tener una situación complicada. Es mejor inmediatamente, si la autoridad va a tomar esa decisión, notificarla fundadamente para el caso concreto. Y para eso le damos potencia a la administración, pero por otro lado le exigimos el racional y justo procedimiento. Y el emplazamiento se hace en donde está registrado, y por eso es que si el particular no se registró en este plazo que se le está dando, no está en el conservador de bienes raíces, no está en el registro del catastro de agua, bueno, ahí se puede seguir en una fase distinta porque la autoridad debe actuar. Pero creo que es imprescindible que la racionalidad y justo procedimiento que implica el emplazamiento, la información fundada de por qué se va a afectar o se puede afectar al particular, esté establecido claramente en la norma, que, insisto, está en el artículo primero, inciso primero, transitorio. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Buena discusión y invitados también para que en el articulado, en la votación del articulado, podamos precisar o enmendar cualquier situación. Pero es importante el debate y las precisiones que se han hecho. Si no hay más palabras pedidas, agradecer nuevamente a José Antonio, liberarlo de la sesión, y con los estimados colegas mantendríamos los acuerdos que se han señalado, hacer llegar los nombres que se habían comprometido a la Secretaría, y si no hay nada más que tratar, pondríamos término a la sesión. No los tengo a toda la vista, por eso disculpen que vaya a omitir a alguien. Señor secretario, ¿no hay más palabras pedidas? No, presidente, no hay más palabras pedidas y ya llegó las sugerencias de nombre del senador Alaman para la sesión del viernes. Perfecto, nos comunicaremos más tarde telefónicamente para poder consignarlas en la invitación del viernes. Muchas gracias a todos los invitados, también a Óscar, a Carlos, recalcar que pueda estar el informe elaborado por el gobierno el día viernes 12, de manera tal de poder estudiarlo el fin de semana y ponerlo ya en discusión y poder tenerlo. Muy bien. Senador Buenpumilla. No, salud. Lunes. Se levanta. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno.